Mateo capítulo 12 vamos a leer del versículo 22 al versículo 37. Todos juntos leamos. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que le dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Muy bien. Vamos a orar. Y vamos a pedirle al Señor que abra nuestro entendimiento y que podamos declarar si el árbol es bueno o el árbol es malo. Si estamos con Jesús o estamos en contra de Él. Si estamos recogiendo con Jesús o estamos esparciendo lo que Jesús quiere recoger. Si que el reino de Dios ha venido a nuestras vidas, que el reino de Dios ha venido y se ha posado sobre nosotros y nos ha dado la libertad. Así que les invito a que oremos. Padre, en esta mañana te damos gracias porque hemos dado cita en este lugar, porque queremos aprender de ti, Señor. Tú eres nuestro Dios y tú eres nuestro Señor. Tú eres el que nos viste en el pozo de la desesperación. Tú eres el que nos viste, Señor, llenos de inmundicia y de maldad. Y por tu amor y tu misericordia decidiste salvarnos. Padre, tú eres Dios y venimos a encontrarnos contigo. Ese es el Evangelio. El Evangelio, Señor, tu palabra eterna, tu palabra gloriosa. Padre, hoy queremos que esa palabra more en abundancia en nuestro ser. Que todo nuestro ser sea transformado y cambiado por tu palabra. Que nuestra mente y nuestro corazón sean renovados por tu palabra, Señor. Padre, que hoy tu palabra edifique, construya, levante, Señor, nos fortalezca. Padre, que toda distracción que el enemigo quiere colocar para llevarse la palabra, para que no haya fruto en nosotros, se ha quitado. Padre, te damos muchas gracias. En tu nombre hemos orado. Amén. ¿Por qué les decía que es tan importante darle el honor a la palabra? La Biblia dice que las palabras del hombre son viento y caen a tierra. Pero la palabra de Dios es espíritu y produce vida. Y cuando usted y yo estamos acá, cuando usted y yo nos vamos a exponer a esta palabra va a comenzar, tiene el poder, lo dice la carta a los Hebreos capítulo 4, versículo 12, tiene el poder de atravesarnos hasta lo más profundo de nuestro ser. No solamente atraviesa esta carne, estos huesos, sino que atraviesa nuestro espíritu. Y dice que esa palabra discierne las intenciones del corazón, los pensamientos que han descubiertos. Por eso cuando usted y yo nos enfrentamos a la palabra, muchas personas dirán, uy, pero ¿cómo así? ¿Quién le contó mi vida al pastor? ¿O por qué
Esto es como si me lo estuviera hablando a mí, claro, porque es Dios hablando a través de su palabra. Hace unos domingos estábamos orando por una persona. Y cuando le leíamos la palabra, el espíritu inmundo que había en esta persona intentaba por todos los medios que la persona no escuchara la palabra, que no escuchara que Dios la amaba, que Dios la había perdonado, que Dios lo había restaurado. Se tapaba los oídos, intentaba quitar la Biblia de las manos del que le estaba leyendo la palabra. ¿Por qué? Porque esta palabra es vida. Y el enemigo tratará, eso lo vamos a ver en el capítulo 13, de darle la importancia a la palabra. El enemigo tratará de venir por todos los medios para que usted no escuche la palabra, para que usted se distraiga, para que usted se duerma, para que usted comience a pensar en el problema, en la dificultad, para que lo que estábamos hablando aquí de parte del Evangelio a usted no le llegue. Por eso la vida de fe es una vida espiritual. Pablo lo deja muy claro, que nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. Y usted y yo debemos pelear esa batalla de que esta palabra quede guardada en nuestra mente y en nuestro corazón, recibirla para vivir conforme a Dios, como Dios quiere, no como usted y yo pensamos que debemos vivir, sino conforme a lo que Dios ha dicho. Por eso, no solamente en esa ocasión, varias ocasiones yo he presenciado y me han contado los hermanos, como cuando se expone la palabra, las personas comienzan a sentir angustia, desespero, comienzan a sentir, a experimentar y a manifestar enojo, ganas de salir corriendo, dolores. Comienzan, ¿por qué? Porque el enemigo, los demonios no quieren que usted y yo recibamos la palabra de Dios, no quieren que usted se fije en si el pastor planchó la camisa, si tiene los zapatos limpios, si habla bien, que se fije en otras cosas y se distraiga, pero que no ponga atención a la palabra, porque si usted tiene la palabra va a tener la vida. Y cuando hablamos la palabra de Dios, cuando decimos palabra de Dios, no son estas palabras que están aquí escritas. Cuando hablamos la palabra de Dios, el Evangelio de Juan capítulo 1 nos dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que usted no conozca a Dios. A través de estas escrituras es que vamos a Jesús. A través de estas escrituras es que conocemos la palabra y esa palabra es la que produce vida. A través de estas escrituras es que conocemos a Jesús y Jesús se hace vida en nosotros. Por eso hay personas que oran pero no leen la palabra. Entonces su vida de fe va a estar desnivelada. Es muy importante guardar el equilibrio entre la palabra y la oración, porque conforme a la palabra vamos pidiéndole al Señor que obre en nuestras vidas. Así que en esta mañana no se deje distraer, tome la palabra, dígale: esa palabra, Señor, yo la recibo, guárdala en mi corazón, dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dice Mateo, está diciendo en el versículo 22, entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Miren la condición de este hombre. En un solo versículo Mateo cuenta qué le sucedía a este hombre. Una persona ciega que no puede ver, una persona ciega tiene que usar sus otros sentidos para vivir entre nosotros, porque el mundo está hecho para personas que tenemos todos los sentidos. Y las personas que tienen alguna limitación física tienen que adaptarse a los demás. Y aquí este hombre no solamente era ciego, sino que además era ¿qué? Mudo. Pero ¿quién era realmente? Esto era lo que estaba manifestando su carne, esto era lo que estaba manifestando su cuerpo. Pero realmente ¿quién era el que estaba produciendo esta enfermedad, esta sordera? Que este hombre no lograra hablar y no lograra ver. ¿Quién era? ¿Quién dice en el versículo 22? ¿Quién estaba causando? El demonio. ¿Y qué es un demonio? Un espíritu inmundo.
un espíritu que no fue lavado, un espíritu que no fue limpiado, un espíritu sucio que está con su pecado, un espíritu inmundo. Así lo va a describir el Evangelio y lo va a llamar Jesús, espíritus inmundos o demonios. Y la Biblia dice que el diablo vino para hurtar, matar y destruir, pero no es el diablo el que estaba metido en este hombre, sino el demonio. Este espíritu inmundo, y lo vamos a ver, porque aquí Jesús nos va a dejar claro que el diablo tiene un reino, tiene un gobierno y tiene unos súbditos. Y ese espíritu inmundo había causado en este hombre que no viera y que no hablara. Físicamente estaba impedido. ¿Cómo hacía este hombre para comunicarse? ¿Cómo hacía este hombre para darse a entender si no podía hablar y no podía ver? Cuando llega Jesús, dice que Jesús, ¿qué hizo? Lo sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. El énfasis de esta porción no está en este hombre, pero sí en lo que Jesús hace. Y dice que este hombre, inmediatamente Jesús tiene el poder y la autoridad para echar fuera el demonio. Se va el demonio y se va la enfermedad. Por eso usted y yo no podemos consentir las enfermedades en nuestras vidas. Tenemos que orar para que el poder de Dios se manifieste en nosotros y la palabra de Dios sea la que nos dé vida. Y entonces esto causó una gran impresión en la vida de las personas que están alrededor de la multitud. Un mudo y un ciego que lo vean, que después de la oración de Jesús inmediatamente se ha sanado y ya había una evidencia, pues lo vieron hablar, lo escucharon y el hombre comenzó a ver, sus ojos fueron abiertos y dice que toda la gente estaba atónita. Y aquí nos va a presentar dos personajes. Dentro de la multitud había dos tipos de personas. Número uno, estaba la multitud, y la multitud a ver esto, dijo, ¿será este aquel hijo de David? Cuando estaban diciendo esto, ellos se comenzaron a preguntar, había algo que toda la nación de Israel estaba esperando, y era el hijo de David. ¿Quién era David? El rey. Y el rey venía para gobernar, para traer paz, para proveer, para dirigir. Eso hacía un rey con su nación. Y toda la nación estaba esperando a ese rey. Acompáñame un momento al segundo libro del profeta Samuel. Allí Dios a través del profeta le hace una promesa al rey David. Sí, segunda de Samuel capítulo 7, versículos 12 y 13. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, está hablando Dios a través del profeta con el rey David, y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él, como la aparté de Saúl, el cual quité de delante de ti. Y será firmada tu casa y tu reino para siempre, delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. ¿Cuál es el rey que se iba a sentar eternamente en ese trono? La nación de Israel conocía esta palabra y sabía que cuando David estaba muriendo, David fue un muy buen rey. Un rey que a través de sus luchas, sus batallas, le dio la libertad al pueblo. Y el reino creció. La nación se fortaleció. Y entonces dice aquí que ya cuando él estaba muriendo, Dios le hace una promesa al rey David y le da a conocer su plan. Y le dice que él va a establecer un reino. Que él va a levantar un rey y que ese rey va a salir de las entrañas de David. Por eso una característica de aquel rey, del Mesías, es que viene del linaje de David, del linaje real. Y dice que este rey que Dios levantará, él edificará, versículo 13, él edificará casa a mi nombre,
y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Podríamos pensar que fue Salomón quien edificó la casa, pero está hablando, Salomón murió, pero está hablando de alguien más grande que se va a sentar eternamente en el reino. Y dice el versículo 14, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Ellos están esperando un rey. Toda la nación de Israel en este momento en que está hablando Mateo, ellos estaban bajo el imperio romano. El imperio romano les daba la libertad de tener el templo, de tener y practicar su religión, su vida de fe. Les daba esa oportunidad a los israelitas en la época de Jesús. Pero ellos eran gobernados, pagaban impuestos. Aunque era la tierra de los israelitas, tenían que pagar impuestos a Roma, al imperio. Y aquí ellos están esperando la llegada de ese rey. Están esperando, y por eso cuando ven el poder de Dios, y fue tan grande este prodigio que hizo Jesús, que ellos se preguntan, ¿será este el rey? ¿Por qué se hacen esa pregunta después de ver la manifestación del poder de Jesús? Del poder de Dios. ¿Por qué se hacen esta pregunta? ¿Es este acaso ese rey? ¿Qué era lo que no les cuadraba? ¿Qué era lo que no les gustaba de Jesús? Y hoy usted y yo estamos aquí, los que están conectados y los que se conectarán. Tal vez Jesús no cumple todos los requisitos. Por eso ellos se hacen esa pregunta y no creen. ¿Por qué? Porque estaban esperando un rey que viniera con armas, que viniera con un ejército, que derrotara a todo el imperio romano y que volviera a colocar a Israel como la nación principal y todas las demás naciones le sirvieran. Que Jesús fuera un rey que castigara y diera maldad, que castigara la maldad y acabara con todos los enemigos y que ellos vivieran en paz, que los hiciera y les diera riquezas. Eso era lo que estaban esperando ellos. Por eso ven a un hombre que manifiesta el poder de Dios. Y dicen, ¿será este? Tal vez usted puede pensar lo mismo en esta mañana. Puede decir, ¿será este el Mesías? Todavía no ha llegado a la claridad. Pero parte del Evangelio es que usted y yo conozcamos quién es Jesús. Y nos demos cuenta que Él sí es el Rey. Él es el Rey enviado por Dios, que vino a destruir, que vino a derribar, que vino a acabar un reino, no físico, sino espiritual. Ese reino, porque este hombre con el cual comienza el relato de Mateo, en el versículo 22, estaba bajo el poder del demonio, su carne, sus ojos, su boca estaban bajo el poder del demonio, de tal manera que no podía vivir como Dios lo creó, sino como los demonios querían que viviera. Pero Jesús apareció, dice la Biblia, para deshacer las obras del diablo. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras de Satanás, las obras del diablo. Y aquí Jesús dice que cuando obró el poder de Dios en la vida de este hombre pudo ver y pudo hablar. Que hoy la obra del Cristo sean hechas en nuestras vidas, de tal manera que se vaya toda duda, toda incredulidad. En la carta a los Corintios, capítulo 4, dice el apóstol Pablo que el Dios de este siglo cegó el entendimiento, ha colocado un velo sobre los ojos de las personas para que no les resplandezca la luz del Evangelio, para que cuando ellos vean a Cristo no crean que Él es Dios, para que crean que Cristo es el que los quiere afligir, que es un Dios que le gusta la sangre, que le gusta matar, que es asesino. Les coloca un velo para que no vean la gloria del Hijo de Dios. Eso es lo que hace el Dios de este siglo. Pero Jesús vino para que usted y yo tengamos una vida, y una vida abundante. ¿Qué es una vida abundante? Una relación con Jesús plena. Una relación con Jesús viva. Y dice acá, Jesús va a comenzar a dar una respuesta a esta pregunta. Si Él es el Hijo de Dios o no, si Él es el Rey prometido por el Señor. Si Él es el Rey. Por eso en Mateo capítulo 6 Jesús nos enseñó a decir, venga tu reino y hágase tu voluntad. ¿Sobre quién viene el reino de Dios? Sobre aquel que reconoce que Jesús
Es el rey enviado por Dios. Y dice, cuando los hombres comenzaron a decir esto, ¿será este? Comenzaron a preguntarse, ¿será este el rey? ¿Será este el rey que prometió Dios? Miren lo que dicen los fariseos. Aquí está el segundo grupo de personas. ¿Qué hacen los fariseos? Los fariseos eran hombres que estudiaban la palabra, hombres que llevaban la palabra, la ley de Dios y se la explicaban a otras personas, hombres que ayunaban, hombres que oraban, hombres que estaban en el templo, en la sinagoga, hombres que estaban entre el pueblo y eran muy queridos y amados por el pueblo, eran piadosos, procuraban y tener la ropa impecable, vestirse como decía la ley, no quebrantar el día de reposo y buscaban que las otras personas tampoco lo quebrantaran. Querían que el pueblo no fuera llevado cautivo. Esos eran los fariseos. Teniendo la palabra, la ley de Moisés, ellos responden lo siguiente. Ellos no se preguntan. Miren, ellos afirman. ¿Qué afirman? Cuando la gente se preguntaba, ¿será este aquel hijo de David? Los fariseos decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. ¿Qué afirmaron? ¿Que Jesús era Belcebú? No, que había alguien más grande sobre Jesús, que se llamaba Belcebú. Belcebú significa el dios del estiércol, ¿sí? El dios de las moscas, el señor de las moscas. Eso significa Belcebú. En otras palabras están diciendo Satanás, ¿sí? Tal vez usted y yo le decimos, hay unos que le dicen el Sata, hay otros que les dicen el Chanclas. Bueno, esos le tienen un pocotón de nombres. Pero él es quien. Ellos se están refiriendo a Belcebú, el dios del estiércol. Y dice que Jesús echó fuera a esos demonios. ¿Por quién? ¿Por el poder de quién? De Satanás. Imagínense eso, lo que están diciendo. Y esto, miren, esto es lo más importante de esta porción. Esta porción dice varias cosas que son muy interesantes. Pero la gente se está preguntando, este es el rey enviado por Dios. Inmediatamente ellos que dicen, no. Este hombre echa fuera esos demonios por el poder que le da el Señor del estiércol, Satanás. Este hombre echa fuera esos demonios. Es por eso. Ya están descalificando totalmente, como si Jesús no tuviera el poder y la autoridad dada por Dios. Y así también estaban oponiéndose a lo que decía la palabra. ¿Por qué los fariseos no querían a Jesús? Porque no era el Dios, no era el rey que ellos querían, no era el líder que ellos estaban esperando, porque Jesús no los escogió a ellos, que eran tan buenos y tan puros y tan santos. Por eso no lo querían y habían determinado con todo su corazón, con todo su ser, matar a Jesús. Y dice en el Evangelio, cuando lo leemos, que ellos intentan matarlo y asesinarlo, intentan botarlo de la montaña, porque el templo quedaba en una montaña, intentan botarlo desde allá, intentan apedrearlo, le hacen preguntas para ver en qué momento Jesús se equivoca y toda la multitud lo apedrea y lo acaba. Pero no lo logran porque Él es el Hijo de Dios, solamente hasta cuando Él se entrega. Y entonces dicen los fariseos que Jesús está echando fuera a los demonios por el poder que le da Belcebú. Y entonces dice versículo 25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanece. Mire lo que está diciendo Jesús. Si hay alguien que nos dio a conocer el mundo espiritual, es Jesús. Si hay alguien que declaró la obra de Satanás libremente, es Jesús, que lo expuso, porque Satanás se hace pasar como bueno. Satanás se hace pasar como lindo, como amable, como el que quiere ayudarlo, como el que quiere protegerlo, el que quiere brindarle la ayuda y que usted no sufra, que Dios es muy malo, que Dios es vengativo, pero no se deje engañar. Jesús dijo, el diablo vino para hurtar, el ladrón vino para hurtar, matar y destruir. ¿Qué es lo que quiere hacer el diablo con su vida? Hurtarlo, quitarle, robarlo. El diablo quiere destruirlo, quiere verlo a usted arruinado. ¿Y sabe cada cuánto hace eso el diablo? Todo el tiempo. Por eso el apóstol
Pedro dice, velad y orad. Dice, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y todos los días va a intentar acabar con su vida y con mi vida, todos los días. ¿Por qué no lo logra? Porque ahí es mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Es más grande Jesús que está en nosotros que el que está en el mundo. Pero es Jesús. ¿Por qué Jesús podía y tenía autoridad sobre los espíritus inmundos? ¿Por qué? Leamos un momento Isaías capítulo 11. Libro del profeta Isaías. Y hay varios versículos allí en Isaías donde habla acerca de su ungido, acerca del rey que él iba a enviar, del Mesías. Isaías capítulo 11, versículo 1, mire lo que dijo 700 años antes. Dijo el profeta Isaías, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Que del retoño de Isaí, ¿quién era Isaí? El papá del rey David. Dice que aunque David muriera, Dios levantaría de ahí, de esa descendencia, un retoño, un vástago. ¿Y qué iba a salir de ahí? Dice que sobre ese que se iba a levantar de esta generación, de esa descendencia, dice que sobre él reposará el espíritu ¿de quién? De Jehová. El Espíritu de Dios. Y acompáñame un momento a Mateo capítulo 11. Jesús ya lo había dicho. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, él dice, venga, pero yo vi que el Espíritu Santo bajó sobre Jesús. Esa era la señal para declarar que este es el Hijo de Dios. Escuché la voz que vino del cielo y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. En él me alegro. Él me complace, él me hace muy feliz. Yo lo vi. Y yo sé lo que dijo el profeta Isaías, que el día de venganza, día de Jehová, día de pagar el juicio y el pago de todos sus enemigos. Y yo estoy aquí en la cárcel. Yo soy siervo de Dios y miren cómo Jesús está predicando que si le dan en una mejilla, ponga la otra. ¿Cómo así? ¿Será este o no? ¿Cómo así que perdone y ore a sus enemigos y allá está diciendo que los vas a acabar? ¿Será este? Y entonces Juan se pregunta allí en la cárcel, ¿eres tú el Mesías? Mateo capítulo 11, ¿o esperamos a otro? Versículo 2, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y miren lo que responde Jesús. Dice, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo, ¿qué dijo Jesús? Sí, yo soy. Les dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no haya tropiezo en qué. En mí, ¿qué está diciendo Jesús? ¿Que él era o que no era? Que él era. Dijo el Espíritu, en el Evangelio de Lucas va a decir Jesús, el Espíritu de Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios esté sobre Jesús? Acompáñame a Hechos capítulo 10. Hechos 10, 37. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea después del bautismo que predicó Juan. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase. ¿Qué está diciendo? Pedro está testificando de que el Espíritu de Dios estaba ¿con quién? Con Jesús, porque Jesús podía echar fuera demonios, podía sanar,
conocía los pensamientos de las personas. ¿Por qué podía caminar sobre las aguas? ¿Por qué? Dice allí cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Dios lo ungió porque dice en Filipenses que Jesús, el Hijo de Dios, estando en forma de Dios, Él no se quedó en esa forma, sino que se rebajó, dice que se humilló y tomó forma de hombre en su totalidad. Jesús caminó en esta tierra y pudo realizar la obra de Dios cuando recibió al Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo luego del bautismo vino a su vida. Y desde ahí comenzó a hacer la obra de Dios. Antes, dice aproximadamente a los 30 años antes de esto, Jesús no había hecho milagros, Jesús no había manifestado el poder de Dios. Desde los 30 años aproximadamente Jesús comienza, ¿por qué? Porque fue ungido con el Espíritu Santo. Jesús fue un hombre, por eso fue tentado en todo. Por eso Jesús nos representa claramente delante del Padre. Volvamos otra vez a Mateo, capítulo 12. Entonces, ¿por qué Jesús echa fuera a los demonios? Porque el príncipe de los demonios les da la autoridad. Miren, Jesús lo va a aclarar aquí, va a decir, Satanás, ¿cómo trabaja Satanás? Se divide. Por eso cuando una persona tiene mala suerte, o le va mal, o le atan, o le dice que le amarran el amor para toda la vida, y le hacen los 7 nudos, y le devuelven al ser amado, y hacen tantas cosas. Cuando hacen esto, cuando una persona está presentando problemas, enfermedades, y va donde uno de estos brujos, ¿será que le va a poder ayudar? O estos espiritistas, o hombres que consultan a los muertos, ¿será que les pueden ayudar? No, porque Jesús dijo, Satanás no echa fuera a Satanás. Satanás no está peleando contra ellos. Satanás no va a pelear contra sí mismo. ¿Por qué? Porque un reino, una casa, un negocio dividido contra sí mismo, peleando uno contra el otro, ¿qué va a suceder? Se va a acabar, va a desaparecer. Por eso la iglesia, Jesús en Juan 17 oró que sean uno, como tú y el Padre somos uno, como el Padre y yo somos uno, así que ellos sean uno conmigo, uno. Jesús está orando por unidad, por eso usted y yo debemos mantenernos unidos al Padre para que la casa o la labor o el servicio que estamos desarrollando crezca, fructifique, porque una casa dividida contra sí misma no va a permanecer, no va a prosperar. Por eso la palabra diablo significa el que se mete en la mitad y separa. El diablo va a venir a separarlo, por eso va a venir a colocarle pensamientos, ideas, argumentos, que usted mira a la persona y comience a pensar cosas raras y diga, no, es que mire la cara, es que sí, mire, yo llevo tanto tiempo en la iglesia y no he hecho nada, no me ponen allá adelante como ministro de culto, y mire, Jordan lleva poquito tiempo, no mentiras, él lleva harto tiempo, y a él sí lo ponen, y ya los están cambiando, y a mí ¿por qué no me tienen en cuenta? Yo no voy a volver a esa iglesia, mejor me voy a buscar otra. ¿De dónde viene ese pensamiento? Exactamente, Stephen. Del que no es Dios. El diablo va a querer que usted viva dividido contra Dios. Que su vida de fe se divida, se separe. ¿Saben cuál es el requisito en el cuerpo de Cristo para servirle? Si usted quiera. Si usted diga, Señor, yo quiero servirte. ¿Sabe qué le va a decir Jesús? Venga a ver. Y lo pone a servir. Lo va ayudando. Y hay algunas personas que Dios les ha dicho muchas veces cómo y dónde quiere que le sirvan. Pero Satanás ha colocado una división en su corazón, de tal manera que no le sirven a Dios, sino que se sirven a ellos mismos. Y entonces Jesús está diciendo que un reino, una casa dividida contra sí misma no permanece. Por eso el diablo va a venir a que hayan enemistades, pleitos, iras, contiendas, que usted pelee, que haya murmuración dentro de la iglesia, que usted no tenga el valor de decir las cosas a su hermano de frente, sino que vaya y hable por detrás, para dividir, para separar. Pero ¿qué es lo que quiere Cristo? Mire, si usted tiene algo contra su hermano, búsquelo, no busque al vecino, no busque al amigo de la persona, busque al hermano y dígale de frente.
y hablen y restauren las cosas. Dice, por eso la iglesia es atacada y el diablo siempre va a venir a traer que división, división, división. Pero el diablo, ¿cómo trabaja? Todos los días. Trabajan de la misma manera. El diablo no está dividido. No está dividido. Por eso viene el Señor, que tiene más fuerza, que es todopoderoso, y Él sí puede destruirlo. Dice aquí dice, ¿o qué hombre? Dice, si yo echo fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, les dice, sus hijos van a ser sus jueces. ¿Por qué? Porque les dice, entonces sus hijos, ¿por quién echan fuera a los demonios? A sus hijos sí le creen que es por el poder de Dios, pero a mí no me creen que es por el poder de Dios. ¿Por qué poder echan fuera a sus hijos a los demonios? Cuando les dice eso de sus hijos, es que Jesús ya había enviado a los 12 a predicar el Evangelio. Ya los había enviado a echar fuera demonios, a sanar enfermos, a resucitar muertos, a anunciar el Evangelio de Dios, a anunciar arrepiéntanse porque el reino de Dios se ha acercado. Luego dice que llegaron los 12 y luego envió a 70 personas echando fuera demonios, 70 personas orando por los enfermos, 70. Imagínense, donde llegaban estos 70 hombres, lo que sucedía en esas regiones. Y dice aquí, versículo 28, este es el pasaje, el versículo central de esta porción. Dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Qué dijo Jesús? La multitud se preguntó, ¿es acaso el hijo de David? ¿Es el que estamos esperando? ¿Qué dijo Jesús? Si el Espíritu de Dios está sobre mí, y yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ha llegado el reino de Dios a nosotros. Ha llegado el reino de Dios a ustedes. Ha llegado el reino. Por eso cuando clamamos y oramos en el Padre Nuestro, venga tu reino. ¿Qué le estamos diciendo? Señor, sobre mi vida estaba el poder de los demonios, estaba el poder de Satanás. Pero yo quiero que tú me gobiernes. ¿Y qué hace Dios? Pues establece su reino. Y los demonios y Satanás y todo lo que él ha tenido y ha colocado sobre su vida comienza a tambalearse y comienza a irse. En la carta a los Hebreos dice que para esto apareció Jesús, para quebrantar el yugo del diablo. Para eso apareció Jesús, para quebrantar el yugo del enemigo. Y dice, aquí cuando ahora habla del hombre fuerte, es Satanás. El hombre, usted y yo no podemos atar al hombre fuerte, porque se necesita un poder más grande. Cuando Miguel y el arcángel Miguel peleó con Satanás en Apocalipsis 2, y sus ángeles, dice que Miguel no se atrevió a decir juicio de maldición sobre el diablo, sino que le dijo: el Señor te reprenda. ¿Por qué? ¿Quién es más alto? Jesús. Porque Miguel no se atrevió a decirle te reprendo, no. Pero cuando Jesús estaba en la tierra, ¿qué le dijo? Vete de aquí, Satanás. Y más adelante vamos a leer en el Evangelio cuando dice el príncipe de este mundo viene y yo no tengo nada que ver con él. Él no tiene nada que ver conmigo. Jesús es más grande que los ángeles. Es que hay algunas enseñanzas que dicen que Jesús es el arcángel Miguel. No. Jesús dice, hay una manera efectiva. ¿Usted quiere echar fuera demonios? Número 1, ¿qué necesita? Al Espíritu Santo. Lleno. Por eso Jesús les dijo a sus apóstoles, no se vayan de aquí, no se vayan de Jerusalén hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. En cualquier lugar donde estén, van a ser mis testigos. Es necesario el Espíritu Santo. Porque la manifestación del Espíritu Santo en la vida del creyente quiere decir que ese hombre, esa mujer, le pertenece a Dios, le pertenece al Señor. Y dice que el hombre fuerte, ¿quién es el que ató? Y no es que lo amarró, ¿sí? Me acuerdo allá en Puerto López, cuando nos reuníamos los pastores,
había un pastor que decía, y atamos y encadenamos. Y luego, una vez, mi hijo me hizo esta pregunta, porque ellos pasaban por al frente de un negocio, de una taberna, de un bar, de una zona, allá en Puerto López había una zona donde estaban todos los lugares de prostitución, y ellos se oraban y cerramos, cancelamos, secamos, atamos, reprendemos, y al lado del centro estaban todas las discotecas y atamos y ataban y ataban, y entonces un día mi hijo me dijo, papá, ¿y por qué si ellos oran tanto por esto? ¿Y por qué no pasa nada? ¿Por qué no los negocios no se cierran? ¿Por qué siguen así? ¿Será que Dios no los escucha? ¿O será que Dios no tiene el poder? Y entonces yo les hice esa pregunta a ellos. Yo le respondí a mi hijo, pero yo le hice esas preguntas a ellos. Yo le dije, vengan, ustedes tanto que atan al diablo y quién es el que lo suelta. Ustedes tanto que atan a los demonios y no le están haciendo el nudo fuerte, porque mire, esos se sueltan y siguen haciendo lo mismo. Porque Jesús no nos mandó a atar. Jesús que nos mandó. Y tal vez usted en este momento está pensando, pero allá Jesús le dice, y todo lo que atéis en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en el cielo. Tal vez usted está pensando y dice, ay no, ahí hay una contradicción. No. Cuando Jesús está hablando de eso, está hablando acerca del perdón. Si usted no le predica a la gente acerca de Jesús, acerca de que Jesús perdona los pecados, que Jesús quebrantó el yugo de Satanás, que Jesús tiene poder y autoridad sobre los demonios, esa persona va a seguir bajo el yugo de Satanás. A eso se refiere. Cuando usted no anuncia la verdad, la persona va a permanecer en la mentira. Pero cuando usted anuncia la verdad, está dándole la libertad a las personas, de tal manera que ahora pueden vivir no para el demonio. No van a vivir ciegos, mudos, atormentados por los espíritus de maldad, sino que ahora van a vivir ¿qué? En la libertad gloriosa. Jesús dijo, si el Hijo libertare, seréis verdaderamente libres. De eso habla. Si usted no le predica a las personas, si yo no le predico a las personas acerca de que en Jesús tienen perdón de pecados, ¿cómo van a vivir? Atadas. Porque a mí me habían enseñado, y me enseñaban, no, aquí hay un personaje y tiene un demonio, lo ato en el nombre de Jesús, no lo echo fuera, porque es que después le vienen 7 peores. No, de eso no, no, Jesús nos mandó, echen fuera a los demonios, repréndanlos. Él les dijo a sus discípulos, échenlos fuera, sáquenlos. Y eso es lo que nos está mandando. Pero dice que para poder saquear esa casa del hombre fuerte, primero que debe hacerse, atar a ese hombre fuerte. Y el que restringió el poder de Satanás, ¿quién fue? Fue Jesús. ¿Cómo? En la cruz. Dice allá el apóstol Pablo, dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros. Aceptar a Jesús como el Rey y el Señor de nuestras vidas, nos estamos sometiendo a Él. Cuando el diablo venga, ¿qué hacemos? Lo resistimos. ¿Quién es el que tiene que resistirlo? Usted y yo. ¿Qué hizo Jesús? No porque escrito está, cuando el diablo vino para tentarlo, no porque escrito está, cuando a través de Pedro vino también para volverlo a tentar, ¿qué le dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mirada en los ojos, en las cosas de Dios, sino en el deseo del hombre. ¿Qué tenemos aquí? Resista a Satanás, sométase a Dios, resista. Cuando Jesús les dijo, voy a morir y voy a entregar mi vida para ser sacrificada, ¿qué dijo? Le dijo Pedro, venga Jesús, venga papito. No, ¿cómo le va a pasar? ¿Usted va a entregar su vida? No, eso no le puede suceder, usted es muy bueno, usted es mi líder, yo lo quiero mucho. Eso no le... ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Acaso la copa que el Padre me dio para tomarla no le he de tomar? Me voy a esconder, no voy a hacer la voluntad del Padre. Cuando sintió angustia, cuando sintió depresión, cuando dijo estoy angustiado hasta la muerte, ¿qué hizo? ¿Cómo venció esa tentación? Dijo que fue y oró hasta que fue revestido con poder de lo alto. Dice la carta a los Hebreos que fue escuchado a causa de su temor reverente. Usted y yo, ¿cómo resistimos al diablo? Ore, por favor, ore. Oremos como iglesia. Porque si no, nuestra vida de fe va a ser una vida ¿cómo? En la carne. Una vida en las emociones y no una vida en el espíritu.
Por eso Jesús dijo, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces se ha acercado el reino de Dios. Es que cuando usted y yo estamos en el reino de Dios, los demonios son los que van a temblar. Los demonios son los que van a tener que huir, porque usted tiene el poder y la autoridad. Dice la Biblia allá en Lucas, que Dios le dio poder y autoridad a sus seguidores para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo. Y nada les hará daño, nada. Usted y yo, miren, si estos hombres reconocieron que Jesús había poder y que lo que lo estaba atormentando no podía seguir ahí, se lo llevaron a Jesús. Ahora yo quiero que analicemos nuestras vidas. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Qué es lo que está pasando en su ser? ¿Hace cuánto que usted no echa fuera un demonio? ¿Hace cuánto que usted no hace de un discípulo? ¿Hace cuánto que no ora y se quebranta en la presencia del Señor? ¿Hace cuánto que no experimenta la vida? Porque Jesús no vino a traer una religión. Jesús vino a manifestar el poder de Dios. Por eso yo no puedo permitir que en mi casa se convierta en una cueva de ladrones, en un lugar donde Satanás haga lo que quiera, porque hay un poder más grande. Y Jesús lo manifestó. Por eso debemos pedir, venga tu reino, Jesús, sobre esta casa. Esta es la casa donde Dios quiere habitar, este cuerpo, su cuerpo. Y Dios quiere usarlo a usted. Jesús envió a sus 12, envió a los 70. Y hoy Jesús quiere enviarlo. ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Señor, es que no puedo. Señor, es que soy débil. Señor, es que tengo problemas. Señor, Señor y Señor. Y nos quedamos quietos. Y estamos viviendo, dice la carta a los Gálatas, que para esto murió Jesús, para librarnos del presente siglo malo. Este siglo es malo y estamos viendo su maldad, cómo está brotando y se está manifestando cada vez más y más y más. Y usted y yo vamos a dejar que la maldad de este siglo nos arrope, nos cubra. Como iglesia viva tenemos que levantarnos. Anhele, por favor, anhele. Dice el apóstol Pablo, poned la mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Anhele ser usado por Dios. Miren, no hay nada más emocionante que cuando usted le predica a una persona y esa persona recibe la vida en el Espíritu. Cuando esa persona decide seguir a Jesús. Eso es lo más bonito. Permanezca en la vida de fe. Permanezca bajo el poder del Espíritu Santo. Dice, y ese es el pecado. Miren, aquí Jesús va a decir que hay un pecado que no tiene perdón. Dice el versículo 31, el 30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Los fariseos tenían ya, como les mencioné, eran hombres ejemplares, pero no estaban recogiendo con Jesús. Porque Jesús no quiere que usted sea buena gente. Hay personas que piensan que el Evangelio es ser buena gente. El Evangelio no es para autocultivarnos, no. El Evangelio es para mostrar nuestra maldad y depender de Jesús. El Evangelio nos lleva a vivir la vida que Dios quiere, una vida en el Espíritu, una vida transformada, una vida cambiada, pero no por el poder del hombre, sino por el poder de aquel que nos lavó con su sangre, por el poder de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Cuál es el pecado que Jesús no va a perdonar? Pero antes de... Dice, por tanto os digo, todo pecado, o sea, pecado, ¿sabe qué puede recibir hoy de parte de Dios? ¿Se ha blasfemado en contra del Hijo de Dios? Pecado, ¿sabe qué dice? Todo pecado será ¿qué? Perdonado a los hombres. Todo. Si usted se siente culpable, atado, si usted se siente en pecado, Jesús hoy está diciendo que Él lo perdona. Dice a los hombres, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres. Jesús está ofreciendo el perdón. Así que en esta mañana, si usted siente que está en pecado, en esta mañana el Señor quiere darle la libertad.
Mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu? No tendrá perdón. Ese pecado va a tener que asumir la consecuencia del que lo comete. ¿Cuál es ese pecado el que están cometiendo los fariseos? Atribuyendo, oponiéndose a la obra de Dios, diciendo que el que estaba obrando no era el Espíritu de Dios, sino el que estaba obrando era Satanás. Ese es el pecado. Oponerse al testimonio que está dando Jesús, que está dando el Espíritu de Dios, de que Jesús es el Rey. Y no solamente eso, sino ¿qué estaban haciendo ellos? Aquellas personas que tenían la duda, de que si este era el Hijo de Dios, que estaban diciendo, no, ese no es, hay otro. Ese es blasfemar contra el Espíritu Santo. Es oponerse a la palabra del Señor, al testimonio que está dando Jesús de que Él es el cumplimiento de la palabra. Por eso dice el versículo 32, a cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. ¿Qué está diciendo Jesús? Usted sí, no pueden negar que yo lo sané, pero si quieren decir que no fui yo, sino que fue el diablo. Y el diablo no va a venir a hacerle nada bueno, nada. Mire, el mundo va a tratar de engañarlo y hacerle pensar que Dios es muy malo y muy malvado. Pero el Señor, Dios, realmente es el que nos quiere y el que nos limpia. Y lo que quiere hacer Jesús es que usted y yo entendamos en esta mañana, ¿Jesús es bueno? Sí. ¿O Jesús es malo? O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo. No, porque yo no creo en Dios, yo no soy tan fanático, pero si Dios me ayuda sería muy chévere. Pero si Dios me da, pues sería, buenísimo. Pero no, yo no, por allá no me comprometo todavía. O Dios es bueno, o Dios no es bueno. Si usted reconoce en esta mañana, por el testimonio de la palabra, que Jesús es bueno, entonces le va a servir. Se va a comprometer con Él. Pero si usted reconoce que Jesús es malo, usted no le va a servir. No va a entregar su vida a Él. Va a estar a un lado. Y tal vez va a seguir viniendo para que no lo moleste. Pero Jesús no quiere que usted siga en esa condición. Sino que hoy encuentre la respuesta a la pregunta, ¿será ese el Rey? ¿Jesús será el Rey que el Padre prometió? ¿Será el Rey que yo necesito? ¿Será el Rey? ¿Será que sí? Pues la palabra está diciendo que solamente a través del Espíritu de Dios vemos el cumplimiento en Jesús. Que el Espíritu Santo vino sobre Jesús y ese es el cumplimiento de la profecía. Isaías capítulo 61 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. El Señor fue ungido con el Espíritu Santo. Él es el Rey y por eso puede desarrollar y hacer toda esa labor y toda esa obra en nuestras vidas. Y Jesús termina diciendo, dice, hijos de la serpiente, ¿ustedes cómo pueden hablar lo bueno siendo malos? Porque de lo que hay en su corazón, eso va a salir por tus labios. Muchas personas dicen, ay no, usted no me juzgue, porque usted no conoce mi corazón. Usted no puede ver adentro mío, no me juzgue. Pero Jesús está diciendo cómo podemos ver el corazón de una persona. Por sus palabras, por lo que sale de sus bocas, por lo que expresa, por cómo piensa, por cómo se relaciona con los demás. Así es que conocemos el corazón de una persona. Y puede que en los momentos así como aquí en la iglesia todos nos vemos bonitos, santos, pero en el momento en que le falta el dinero, en el momento en que lo cierran, en el momento en que tiene una dificultad, en el momento, ¿qué está saliendo de su boca? De lo que hay en su corazón. ¿De qué está lleno su corazón? ¿De qué está lleno mi corazón? ¿Qué es lo que está saliendo? Porque esto, dice el apóstol Santiago en su carta, es como una llave. Es como una fuente. En esa época no habían llaves como las de nosotros, pero se veían fuentes. Y por esa fuente, dice
el apóstol Santiago, no puede salir agua dulce y agua salada. Cuando a usted le va mal en la vida, cuando las cosas no le salen como usted quiere, cuando usted tiene sueños y deseos y usted se los coloca a Dios, pero no se le cumplen en el tiempo y como usted dice, ¿qué va a salir de su boca? Lo que hay en su corazón, lo que está ya guardado. Cuando usted tiene un conflicto con alguien, ¿qué va a salir de sus labios? Y eso quiere decir que no vamos a sentir. Quiere decir, claro que vamos a sentir, pero esta carne y esos sentimientos no nos van a gobernar. Porque ahora en nuestro corazón, porque a Jesús cuando lo maldecían, Él no respondió maldición con maldición, sino que bendecía. E invocaba y le pedía al Padre que perdonara a aquellos que estaban cometiendo ese pecado. Aquí está diciendo, cuando usted y yo estamos bajo el poder de Dios, estamos bajo el poder del Espíritu Santo, ¿qué va a salir de nosotros? Lo que hemos recibido. ¿De qué está llenando su corazón? Y hoy podemos examinarnos, decir, bueno, venga, ¿yo qué tengo en mi corazón? Voy a poner cuidado. A veces uno habla sin pensar. Uno puede hablar sin pensar, pero no puede escribir sin pensar. Pero ponga atención a lo que está hablando. Ponga atención a cómo está hablando. ¿Cómo le está hablando a su pareja? ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué le está diciendo a sus seres queridos? ¿Cada cuánto está orando? Salen cánticos, himnos de su boca. Y aquí dice que eran los fariseos, aunque tenían apariencia de piedad, ¿qué salía de ellos? Lo que había en su corazón, que ese no es el Cristo. Yo quiero seguir a Dios, pero Jesús no. Con Jesús no me meto, yo prefiero buscar otro camino. Yo prefiero buscar otro método, pero con Jesús no. ¿Por qué? Porque Jesús no es el Dios que nosotros creamos. Es el Dios que nos creó y el Dios que viene para que nosotros vivamos por su gracia y su verdad. Jesús, miren, estar con Jesús es lo máximo, lo más bonito, lo más hermoso. Y hoy la palabra tiene como propósito de que nosotros seamos hijos de Dios, que reconozcamos que Jesús es el Rey enviado por Dios, que la profecía dada por el Padre se cumplió en Jesús, que Él es, que hoy se vaya toda duda y que hoy usted pueda decir, sí, Jesús es bueno y voy a seguirle y voy a servirle. O tal vez usted puede decir, no, Jesús es malo, porque no es conforme a lo que yo quiero, porque no me da lo que yo deseo. Pero Jesús tiene más para dar. El que no está conmigo es contra mí. Y eso no es lo que quiere Jesús. Si usted está con Él, si usted le dé todo. Por eso en el libro de Hechos, en la carta de Hechos, en el libro de Hechos dice que ellos estaban unánimes juntos. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes se preguntarán por qué el último viernes de cada mes hay vigilia, por qué de lunes a viernes estamos orando, por qué el último domingo de cada mes queremos orar todos como iglesia. Porque queremos estar unánimes juntos, porque queremos ser revestidos con poder de lo alto. No es porque yo no tenga nada que hacer después del culto, no es porque quiera aburrirlos ni cansarlos. Es porque Jesús dijo, velen y oren para que no entren en tentación. Reciban poder de lo alto, reciban ayuda y socorro. Él es el Cristo, Él es el Rey. Y miren, estar bajo el reinado de Jesús es lo mejor. Cuando Jesús entró en Jerusalén montado en el burro, en el pollino, la gente sacó las palmas, decía Hosana. Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Miren, tener a Jesús como Rey es lo mejor, es lo máximo. Pero si usted y yo no estamos seguros de que Él es Dios, ¿cómo va a ser nuestra vida? De incertidumbre, de angustia, de soledad. Estamos leyendo esta semana un salmo que me dejó impresionado. Dice, muchos dolores tendrán los que sufren diligentemente a otros dioses. El servir a otros dioses va a causar dolor
y angustia, pero el que le sirve al Señor, ¿qué va a producir? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿A quién le quiere servir? ¿A quién le quiere servir? O Jesús es bueno o Jesús es malo. O recogemos con Jesús o esparcimos lo que Jesús está haciendo. Jesús, ¿qué estaba haciendo? Reuniendo estas ovejas, reuniendo esta multitud, como el pastor junta a las ovejas. ¿Qué estaban haciendo los fariseos? No, Él no es. No se deje convencer. No vaya a creer en Jesús. Él no es. Miren, ni siquiera deje que ore por usted, porque sí lo puede sanar, pero es el diablo. Es por el príncipe del destierro. Eso es lo que el mundo va a venir a decirle. Esto no, que va a gastar su tiempo leyendo ese libro. Eso es una bobada. La mayoría de personas que estamos aquí hemos sido transformados, porque esta palabra nos llevó a conocer al Dios vivo y verdadero, a experimentar el perdón, la gracia, a tener una comunión viva y directa con nuestro Dios. Yo se lo puedo asegurar esto. Estas palabras nos llevan a conocer a la vida, nos llevan a estar cerca de Jesús. Y usted va a encontrar hoy en día muchas personas que hablan porque no saben, porque no han conocido a Dios, pero apenas lo conozcan, sus vidas se van a rendir completamente. Hay testimonios de hombres. Hay un testimonio que a mí me impactó mucho, es un psicólogo, y su tesis de grado, ¿saben cuál era? Demostrar que la Biblia era una mentira, que a través de la Biblia iban a demostrar, engañaban a la gente. Y cuando él comenzó a estudiar la Biblia, se dio cuenta de que este no era un libro cualquiera. ¿Y sabe dónde terminó él? De rodillas ante Jesús. Porque esta palabra es viva y eficaz. Jesús es real. Y Jesús es el Rey que fue prometido en las Escrituras. Recuerden que toda blasfemia y pecado será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo. Padre, en esta mañana al leer esta porción de la palabra, los fariseos no podían negar lo que tú habías hecho. No podían negar la manifestación de tu reino. No podían negar que el poder había salido de ti y ese demonio que tenía ciego y mudo a este hombre se fue. De tal manera que este hombre pudo ver y pudo hablar. Señor, en esta mañana yo te pido que de la misma manera obres en nosotros. Y a través, Señor, los que están allá en su casa, que toda persona que esté ciega por el velo que ha puesto Satanás, toda persona que ha dejado de ver tu gloria y tu resplandor, que intenta buscarte pero no te encuentra, que toda persona que intenta mirarte a los ojos y no te ve, que toda persona, Señor, que tiene incertidumbre, que tiene angustia, que tiene dudas acerca de quién eres tú, que hoy, Señor, todo demonio que quiere cegar los ojos para que no veamos cómo Cristo obra en nuestras vidas todos los días, Señor, se ha quitado ahora, se ha echado fuera en el nombre de Jesús. Que el reino de los cielos, tú dijiste que si por el Espíritu de Dios, Padre, no es el hombre el que echa fuera el demonio, es el Espíritu Santo. Padre, tú le prometiste a tus discípulos y les diste poder y autoridad. Señor, que todo espíritu inmundo que tiene cerradas los labios, que tiene a las personas mudas de tal manera que no hablen, Señor, la palabra, de tal manera que no puedan orar, sino que permanezcan calladas en silencio, que todo espíritu inmundo que no quiere dejar que las personas hablen, Señor, en el nombre de Jesús, que quiere hacer que las vidas de los que estamos aquí, los que están en las casas, que no puedan clamar a aquel que los pueda ayudar, Padre, que no los hace ni que quiere causarles pena, Señor, vergüenza, ahora, en el nombre de Jesús, en la autoridad del nombre que es sobre todo nombre, le ordeno a todo espíritu inmundo que deja fuera y deja libre la mente, se van ahora, en el nombre de Jesús, todo espíritu que está causando, Señor, dolor y amargura en el corazón, que está causando angustia, ansiedad, depresión, en el nombre de Jesús, yo le ordeno que se va ahora, por el poder del Cristo, por el poder, Señor, que hay en tu nombre. Padre, es tu palabra y eres tú, Señor. Tú lo has dicho, Dios, que si por el Espíritu es que la iglesia no puede ser una iglesia que se mueva en las emociones solamente, Dios. No podemos ser una iglesia que solamente, Señor, busca ser buenas personas, buenos vecinos,
No, Señor, tú nos has llamado a algo más grande, a tener el Espíritu y tener la vida, a ver la manifestación, a arrodillarnos y clamar. Aquel que puede detener el sol y la luna, Señor, aquel que puede dar vida al que está muerto, aquel que levanta, Señor, a los muertos, Señor, y les da vida, aquel que perdona los pecados, aquel que liberta. Padre, que como tu iglesia, Señor, se vaya todo temor, se vaya toda angustia. Te invitamos a que te suscribas al canal de Nuestra Iglesia Viva y actives la campanita de notificaciones.